Cerramos la prensa porque vamos a hablar del poder político en Jalapa. Echaremos un vistazo a vuelo de pájaro a una historia en la que la potestad tiene una pata en la catedral, otra en las fincas cafetaleras y los desarrollos inmobiliarios, una más en la bolsa de valores y en los prolíficos centros comerciales, y la última en partidos políticos que bailan al son de la conveniencia y las candidaturas patronales. Ciudadanas les dicen, esas que se supone ganan solitas ante el desprestigio de la clase política convencional, de tal manera que la culta Jalapa ha sido el señorío de poderes fácticos que aún en tiempos de la Cuarta Transformación siguen mandando, vienen por más y buscan restaurar el viejo orden mediante alianzas con el pasado régimen y reconstruir así privilegios y preponderancia, por cierto, nunca extraviadas ni perdidas. Veamos cómo todo pareció cambiar para seguir igual o peor. Jalapa es el mejor y más acabado ejemplo de cómo se ha construido el poder mediante alianzas de empresarios, partidos y la jerarquía católica. Por la alcaldía y diputaciones pasaron políticos de diversas facturas y partidos, no sin antes recibir la unción y el visto bueno de estos poderes fácticos, todos tamizados y aprobados por los grupos de presión locales que se han apoderado por mucho tiempo de la sede del poder estatal. Así, se constituyeron presidencias municipales sistemáticamente débiles por convenir a los intereses de la oligarquía dominante. Por un lado, una influyente jerarquía católica y por otro, una diversa clase empresarial subordinada a los capitales y negocios de dos grandes familias de terratenientes inmobiliarios y comerciantes de amplia gama que han alcanzado la internacionalización. Los políticos locales, a su vez, se asociaron con aquel subgrupo empresarial satélite del cual han surgido desde unas 3 décadas atrás la mayoría de funcionarios municipales y diputados. Todos ellos supeditados a los intereses de las familias Chedraui y Fernández. En el caso de la Iglesia, el arzobispado en turno era sitio obligado de visita y unción para ser aceptado como candidato. Había que tener moral religiosa, buenas costumbres y ser gente de bien. Tal manifestación de poder resulta difícilmente ocultable porque Iglesia y empresariado jalapeño exhiben una iconografía y simbolismo propio, etiquetando el paisaje urbano. Este es visible en nombres de calles, avenidas y plazas. La oligarquía y la Iglesia católica tienen sendos monumentos a sus próceres, el arzobispo Rafael Guízar y Valencia y el fundador del clan, Antonio Chedraui Caran. A diferencia de otros grupos de presión, a los religiosos empresariales jalapeños sí les ha interesado su asociación con los partidos políticos. Han impuesto candidaturas abanderándose en el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sin un órgano propio, ni identidad corporativa evidente, su influencia ha permeado indistintamente en todos los partidos políticos. Con el declive del agotado modelo priista-panista, el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador pareció quebrar ese círculo oligárquico. Por vez primera en muchísimas décadas y en apariencia, el triunfo en Jalapa del López Obradorismo no requirió del visto bueno formal de la oligarquía religiosa empresarial. Fue así como el catedrático y activista Hipólito Rodríguez obtuvo la presidencia municipal en los comicios masivos del 2018. Sin embargo, para la reciente elección, Morena optó por una fórmula muy utilizada en el viejo régimen. Optó por proponer a una figura popular que garantizase el triunfo. No obstante, jugando en el filo de la navaja al usar a personajes sin raigambre ni compromiso ideológico con el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos ejemplos de lo riesgoso de este plan electoral. Lili Téllez y el activista del PAN Germán Martínez, ambos senadores por Morena, con la pasión del que Alfura, se han convertido en durísimos enemigos del López Obradorismo. Así que desde 2017, cuando todo indicaba que Morena avasallaría en las elecciones, el exalcalde por el PRI durante el periodo 2005-2007, Ricardo Agüed Bardahuil, buscó acercarse al movimiento. Antes de descubrir su vocación por el poder público y con una frágil contextura ideológica, el rey del plástico dio sus primeros pasos como líder local de los comerciantes capitalinos. A principios de la década del 2000,
La Canaco era una organización de conocida simpatía pública hacia el PAN. Sin embargo, la histórica debilidad de Acción Nacional en la capital estatal no cumplía sus expectativas electorales y entonces se fue al PRI, donde fue nombrado consejero político estatal. De ahí, triunfó en 3 elecciones al hilo como militante del PRI: la alcaldía en 2005, la Diputación Federal en 2009 y la local en 2013. El mito de que como empresario sería buen administrador quedó hecho añicos cuando, a meses de dejar la alcaldía en 2007, solicitó y le fue autorizado por el Congreso un préstamo que utilizó para liquidar a la empresa Aguas Tratadas de Jalapa, encargada del Plan Integral del Saneamiento de la capital. Dicha deuda le fue heredada por su impulsor, el priista Reinaldo Escobar Pérez. El plazo para liquidar este empréstito no debía superar los 15 años. Sin embargo, a la fecha aún se sigue pagando. De hecho, esa enorme carga financiera se ha multiplicado luego de que su sucesor, David Velasco Chedraui, renegociara dicho trato y a la fecha Jalapa debe más de 400 millones de pesos. Poseedor de un amplio espectro ideológico, nuevamente cambió de piel y encontró una nueva vocación en el morenismo, que aprovechó su supuesto capital político y sus relaciones con la élite empresarial y religiosa jalapeña. A horcajadas en el obradorismo, obtuvo un escaño en el Senado, de donde salió en mayo de 2019, para ocupar la Dirección General de Aduanas, donde tuvo un paso tambaleante. Regresó de ahí a dicha curul y brincó de ahí nuevamente, como candidato a la presidencia municipal de Jalapa. En el segundo año de su segundo periodo como alcalde, Agüed ha abandonado la agenda de Morena y retomado la de la clase empresarial de la que forma parte. Su estructura gubernamental y política fue reciclada del priismo y su política de alianzas y control social descansa en antorcha campesina, en líderes corporativos con los que estableció fuertes ligas durante su pasado priista y sobre todo porque ha entregado la planificación y el desarrollo urbano de la agobiada Jalapa a los intereses de esa clase empresarial y política que nada tiene que ver con Morena ni con la agenda social, estatal y federal. Está con nosotros el maestro René Montero Montano, quien es coordinador de didácticas del Instituto 17 Estudios Críticos. René, gracias por estar aquí y para que hablemos sobre el poder. Gracias, Tulio. Creo que es algo que de lo que podemos tener una buena visión de tu parte, René. Gracias, Tulio. Intentaremos lanzar algunas ideas. Sí. Jalapa tiene una característica muy particular en relación a cómo se ha constituido el poder político en los últimos años. Es notable que hay una propia iconografía del poder en la ciudad. Vemos por todos lados símbolos, letreros que anuncian los nombres de familias poderosas. Hay incluso dos estatuas, 2 monumentos. Uno de ellos dedicado al patriarca de la familia Chedraui, y está por otro lado el monumento al arzobispo Rafael Guizaría Valencia. Todo este escenario, ¿qué es lo que te hace prefigurar de entrada, René? Bueno, para el ciudadano común, digamos, hace sentido, es un paisaje, digamos, es el paisaje que nos rodea. Y por supuesto algo dice de cómo se ha conformado el poder postrevolucionario en esta región. Y por supuesto esto tiene que ver con el despegue de un capitalismo local después de un Jalapa comercial, etcétera, etcétera, pero sí responde de alguna manera a esa lógica. Lo que sí te puedo decir es de que yo esperaría, y quizá exista, estudios de académicos, por ejemplo de la Universidad Veracruzana, del Centro de Estudios Históricos, por ejemplo. A lo mejor alguien se ha metido de manera
seria, sistemática a identificar esta construcción que data de varios siglos. Bueno, podría darte muchas anécdotas, desde mi abuelo que conoció a aquel señor que andaba míticamente vendiendo prendas de Teocelo para abajo, porque mi abuelo fue arriero. Pero realmente cómo se va instituyendo esto y cómo ciertos grupos que por otro lado me parece llegan a dominar el poder en Jalapa, porque anteriormente yo lo que percibo ahora que vivo en Coatepec es que la riqueza estaba en Coatepec. Los dueños de Lucio, de casas en Allende y en el centro, están en Coatepec, lo cual me llamó la atención para empezar a buscar dónde estaban dónde estaba el poder realmente asentado en la región, sobre todo el poder económico, y cómo parecería como si estos grupos, estas familias asentadas hacia Coatepec fueron poco a poco desplazadas a partir de un crecimiento de Jalapa como un punto de referencia comercial, que no es nuevo, digamos, es desde la conquista que se ha dado en otras ciudades y otras regiones del país. Sí. Por supuesto. Pero no hay estudios que yo sepa, debe haberlos, y pido disculpas si los hay, pero creo que tenemos que identificarlos, dónde están, cómo se teje y cómo llega a ese escenario. Ha sido bueno para la ciudad, digamos que de una forma tan evidente los grupos de poder fácticos, ¿no?, económicos, la propia iglesia, tengan tanta influencia en el entorno político capitalino. Creo que la oportunidad de que eso no siguiera se está desvaneciendo. Pero igual veo cómo se desvanece, por ejemplo, en Villahermosa, ¿viste? Donde en otras condiciones, Tabasco, donde en otras condiciones, ante la desconfianza o no sé qué sea, o no ser de los grupos que dominan el partido, digamos, en el poder en este momento, facilita que se abran espacios que reposicionen intereses, ideologías, principios, lógicas económicas que pensamos que iban a tener un giro durante estas nuevas administraciones. Creo que con Hipólito la cosa pintaba, y por eso había mucho enojo contra Hipólito, porque Hipólito volteó a resolver problemas en las colonias y entonces el centro estaba abandonado, ¿no? Entonces eso me parece que polarizó un poco la mirada de ciertos grupos, familias jalapeñas, y que ahora en este momento vienen por una revancha suave, diría yo, ¿sí? Ahora con el actual alcalde, Ricardo Agüede, él, bueno, tiene un origen ideológico pues muy alejado de Morena, ¿no? Él, bueno, fue panista, fue priista, fue consejero, fue funcionario priista muchas veces. Sin embargo, él ahora es el que tiene el poder político abanderado por Morena. ¿A dónde tendría un empresario tan exitoso como Ricardo Agüed su ideología? ¿La tendría en las colonias o la tendría cuidando su dinero? Finalmente es un empresario y tiene que ver por sus propios intereses. Bueno, no es fácil porque digamos que la propuesta de la 4T hasta donde va
es una propuesta que entra dentro del progresismo. Y el progresismo, que es una corriente que se ha dado en Latinoamérica, solamente barniza algunas estrategias neoliberales de crecimiento y desarrollo económico. Entonces, esto le permite a grupos como los que actualmente ahora retoman el poder, les permite regresar a un entorno factible, pero además con la protección de la dirigencia, de las dirigencias partidarias. Es decir, no es asunto de las bases militantes. Las bases militantes es otra lógica. Pero las dirigencias permiten, en un afán muy pragmático, muy utilitarista, permiten que se instalen o se reinstalen estas fuerzas que de alguna manera, pues por supuesto, van a retomar su lugar. Es decir, yo soy testigo, tengo los testimonios de familiares muy cercanos, por ejemplo, al actual presidente municipal, que al lanzarse por Morena estaban terriblemente molestos, enojadísimos con él, no querían saber nada, le ponían la etiqueta de traidor. Y en este momento la cosa se va suavizando. ¿Por qué? Porque poco a poco vuelven a emerger estrategias de negocios, formas de reposicionar este poder que, como bien dices, viene desde muy lejos y que yo conocí siendo niño, en ciertos datos que ahora ya viejo puedo ubicar, ¿no? Por ejemplo, como siendo igual jalapeño, criado en un catolicismo mocho, mi acceso llegaba hasta San José, no podía llegar hasta Catedral, ¿viste? Entonces, uno empieza a leer las relaciones con los curas, con lo obeso, ¿no? O sea, como el prietito se va para San José, y cosas de ese tipo. Eso explicaría en cierto modo esa profusa dispersión de obra pública que hay en Jalapa, en la capital, en las zonas visibles, ¿no? Digamos, algunas parecen hasta innecesarias porque, bueno, estaba muy bien el pavimento todavía. Lázaro Cárdenas, bueno, y lo rompieron. En la zona de Las Ánimas, que es una parte donde, bueno, vive la gente de clase media acomodada, pues están haciendo mucha obra pública, ¿no? En la zona del centro, ¿no? Fue esta forma de aplicarle maquillaje y cosmética a la capital del estado. Pues puede tratarse que en el fondo esté buscándose la restauración de ese pasado, de esas formas de control político. Mira, con mi experiencia administrativa, yo fui asesor general de un COPLADE. Mi experiencia administrativa me dice, bueno, el primer año, el que deja la obra amarrada es el que se va. Es decir, y no estoy seguro, no podría pensar que Hipólito le haya dejado obra amarrada al nuevo presidente municipal para que respondiera a sus intereses. Pero el segundo año, el que planea es el presidente municipal. Entonces, o puede en algún momento hacer algunos trucos para modificar lo que dejó planeado, por ejemplo, atender tal colonia y entonces moverlo para acá y para allá. Esto sí responde para tratar de demostrar que él viene obviamente con esta mirada, es decir, él viene con la mirada seguramente de corregir lo que no hizo Morena en el anterior. Pero montado en esta lógica, por
los emprendimientos de los grupos y clases que se han mantenido en el poder. Ahora sí, efectivamente, claro, lo que tú mencionas es clarísimo, estos íconos, o sea, las estatuas de los próceres, Guízar y Valencia, Chedraui, etcétera, que han sido elementos importantes, don Justo Fernández, el Viejo, cómo se modificó todo ese crecimiento hacia allá, hacia lo que eran las ánimas, que eran los lugares donde nosotros jugábamos de niños. Digamos, hay toda una lógica que a mí lo que me dice es que ante la fragilidad de Morena como partido, las coyunturas para reinstalarse, ahí están. René, pues te agradezco mucho que nos hayas ayudado a tratar de entender este fenómeno en Jalapa. Yo espero que, gracias Tulio, yo esperaría rascarle más, ¿no? O sea, yo esperaría que esto mismo motivara a nuestros amigos, colegas, estudiosos de toda esta región a que nos aportaran elementos, si es que lo han trabajado, cómo está, o testimonios concretos que nos ayudaran a ir dando forma a un concepto mucho más legítimo de lo que está pasando. Sí. René, muchas gracias. Nos vemos pronto y bueno, pues le volvemos a dar marcha a la rotativa. Muchas gracias.